Hay algo que no podemos dejar pasar en estos momentos, de ninguna forma. Le ruego al equipo que por favor nos grabe. Esta es una noticia verdaderamente urgente, algo que ya no puede tolerarse más. Ocurrió otra masacre en la Franja de Gaza, otra masacre en las manos ensangrentadas de Israel. Mire, varias agencias y medios como Democracy Now! Son de los pocos que informan que tropas del Estado de Israel abrieron fuego sobre una multitud de civiles palestinos que estaban esperando obtener ayuda humanitaria alrededor de unos... es que esto, mire, hasta me dan ganas de llorar, ¿eh? Estaban estas personas, hombres, mujeres, niños, mujeres embarazadas, papás, mamás con sus hijos, estaban buscando obtener latas de comida y harina para la gente, ¿no? En estos camiones de ayuda humanitaria, ahí en la Franja de Gaza, en Rafah, la parte sur de Gaza, ¿no? Y mientras esto ocurría, tropas del Estado de Israel abrieron fuego contra ellos, asesinándolos a sangre fría. Se reporta que mataron a sangre fría a al menos 104 inocentes, entre, insisto, hombres, mujeres, niños, adultos, mayores, y que lesionaron aproximadamente a 760 personas. Esto, insisto, es con información de agencias, de Democracy Now!, etcétera, otros medios que sí se atreven a contar esta masacre, que ocurre, y le digo, en las últimas horas. Las autoridades y organismos de Naciones Unidas, como la Organización Mundial de la Salud, en voz de su titular, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmaron que ya la cifra de muertos ha sobrepasado los 30,000. 30,000 almas perdidas en este genocidio a manos del Estado de Israel, que medios infames como Associated Press, CNN y precisamente el New York Times se empeñan en llamar mentirosamente como la guerra contra Hamás. Asimismo, la organización Save the Children confirmó que, pues efectivamente, las primeras muertes de niños por desnutrición y de deshidratación ya se dieron en Gaza. Se confirman las primeras muertes de niños por desnutrición y deshidratación, es decir, no solamente los están matando los soldados de Israel, estos niños, sino que se están muriendo de hambre y de sed, de desnutrición y de deshidratación. Y advierten que vendrán muchas más. Se habla incluso de más de 1 millón de niños afectados por esto, incluyendo a mujeres embarazadas, si no se llega a un cese al fuego inmediato. De hecho, denuncian que el Estado de Israel sigue imponiendo restricciones a la entrega de ayuda humanitaria. Y bueno, ya vimos cómo es que estos genocidas no solo imponen restricciones, sino que asesinan civiles cuando están obteniendo ayuda humanitaria. El director de Save the Children para los territorios palestinos ocupados, Jason Lee, lo vamos a citar, aseguró esto, Lo que estamos presenciando en Gaza es una matanza masiva de niños y niñas en cámara lenta porque no queda comida y no les llega nada. Están muriendo porque el mundo no les ha protegido y ahora las familias huyen hacia el próximo objetivo militar de Israel, la ciudad de Rafah, en el sur, para evitar morir de hambre, atrapadas en una trampa mortal. Eso tiene que terminar, señoras y señores. Eso tiene que terminar, de verdad. Dejemos ya atrás las ideologías, dejemos ya atrás los planteamientos sobre las facciones. Esto tiene que terminar. El Estado de Israel está cometiendo un genocidio en frente de todos nosotros y todavía se atreve a decirnos, ¿y qué? El Estado de Israel comete este genocidio con apoyo, con fondos, con dinero y armas provenientes, bombas provenientes de aquí de los Estados Unidos. Es decir, si usted que nos ve y que nos escucha vive aquí en Estados Unidos, sea usted ciudadano, residente permanente o indocumentado, usted paga impuestos, ¿verdad? Porque todos pagamos impuestos aquí. Bueno, pues parte de esos impuestos se están utilizando para asesinar niños ahí en la Franja de Gaza. También lo está financiando la Unión Europea, enfrente de nuestras narices. Tenemos que hacer algo. Se tiene que detener esto ya. De verdad, no puede continuar
esta masacre de niños, de niñas, de civiles. Se siguen dando estas masacres enfrente de nuestras narices y el Estado de Israel todavía tiene el descaro de decirnos ¿y qué? Para hablar de esto y le pido al equipo que por favor nos grabe. Saludo, no con gusto por la situación, con mucha tristeza, pero pues obviamente buscando escuchar tu comentario. Saludo a la queridísima Alina Duarte, corresponsal de Sin Censura e incansable activista por los derechos fundamentales, los derechos civiles. Querida Alina, te saludo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, querido Toño? Pues efectivamente indignada por todo lo que está ocurriendo en esas latitudes que debería de trastocarnos a todos y a todas, y sobre todo también a los liderazgos. Leo ahí los comentarios preguntando qué hacen también los países vecinos, y han sido las resistencias en realidad las que han salido, digamos, a la afrenta directa con pues las fuerzas sionistas de Israel. Ha sido no solamente, bueno, es Hamas ya esto resistiendo pues a lo poco que queda de Palestina, sin ocupar, sin invadir, pues básicamente una ciudad ya en ruinas, con más de 30,000 personas asesinadas, otras tantas en proceso de morir, sea bajo los escombros o, como bien mencionas, bajo pues condiciones de hambruna, de deshidratación. Ha sido también Hezbollah quien ha estado ahí tratando de hacer pues esfuerzos, ¿no?, mínimos de ataque ahí también hacia Israel. Han sido los hutíes en Yemen quienes están pues de alguna manera también, hay que decirlo, se invisibiliza, pero las protestas más grandes, ahí sí me atrevería a decir, han venido de países como Yemen, en donde salieron más de 1 millón de personas hace unos días y nadie se enteró. Nadie de la prensa corporativa habló de estas movilizaciones. Un país también asediado por el hambre y sumamente solidario. Son pequeños esfuerzos, lamentablemente no es este concierto de naciones que se desplegó al unísono para bloquear a Venezuela, no es este concierto de naciones, como se le llama, esta mal llamada comunidad internacional de comunidad, no tiene nada, que salió a defender Ucrania y a poner banderitas en su perfil de Twitter. No han sido varios los, digamos, las organizaciones internacionales las que hayan podido hacer algo, porque de pronunciamientos está llenas las redes. Sin embargo, pues este orden internacional establecido después de la Segunda Guerra Mundial con organizaciones como las Naciones Unidas no han tenido margen de acción, al contrario, han sido atacadas, les han retirado los fondos. Recordemos, existen pues diferentes organismos dentro de la propia ONU, los cuales son los que están impulsando pues asistencia para refugiados. Es el caso de Palestina. En vez de fortalecer este organismo de refugiados, lo que hizo la comunidad internacional fue quitarle directamente pues todos los fondos, ¿no? Entonces hay un gran asedio, y la verdad es que varios países son cómplices de esto, pero también son países que lo hacen en contra de sus propias poblaciones. Ahí está Estados Unidos, que hizo exactamente esto en Irak, hizo esto en Afganistán, que hay que recordar una y mil veces que gracias a Julian Assange nos dimos cuenta de que este discurso de la libertad, la democracia que sostiene Estados Unidos como si fuese Capitán América en el mundo real, pues es simplemente un mito. Julian Assange lo que nos demostró es que Estados Unidos también hace eso, y por eso financia actualmente lo que está ocurriendo en Gaza. Bombardeó a civiles, bombardeó periodistas, bombardeó cuanto pudo, cuando quiso, sin las mínimas consecuencias. Esto que ha dicho también el presidente López Obrador, de que pues ya no tiene sentido la Estatua de la Libertad, hay mucha hipocresía. Eso ha sido el sello de Estados Unidos, un país que se ha fundado sobre las bases del exterminio de los pueblos originarios, sobre la esclavitud
y sobre el despojo de otros territorios, y que esto va directamente ligado, todo lo que hace Estados Unidos, todo lo que se fabrica, sea ahí en el Capitolio, sea en la Casa Blanca, pues también estamos viviendo las consecuencias directamente hoy en México a través de una política intervencionista. Entonces también creo que esto nos sirve, lo de Palestina, para evidenciar, y también lo que tendría que quedar bajo escombros es ese mito de la democracia, de la justicia, de los derechos humanos, que no es sino una fachada para matar en total impunidad, para pues dejar países bajo escombros y sobre todo para robar recursos naturales, que es el trasfondo realmente de las invasiones, y en este caso de posiciones sumamente estratégicas como la que tiene Palestina, ¿no? Entonces, la verdad es triste, es indignante. Se nos prometió en algún momento que después de 1945, 48, 45 no iba a haber otra vez nada que tuviera que ver con el genocidio de un grupo, de una población. Esta frase famosa que es la que justamente traigo, never more, never again, ¿no? Que fue esa consigna del holocausto, pues al final la verdad no se ha cumplido, y no se ha cumplido. Esta playera me la dieron cuando vino todo este asedio en contra durante la administración de Donald Trump, que no ha cesado directamente en contra de la comunidad migrante, nunca más para nadie, never again, que tenía que ver con los centros de detención migratorios donde se separaba familias, donde pues se violaba todo tipo de derechos humanos. Y si en ese momento hubo gente que salió a la calle indignada, imagínense ahorita, ¿no? La indignación que debería de producirnos a escala global el genocidio de más de 30,000 personas, el asesinato sistemático, pero también la persecución total y absoluta de un pueblo al que tienen preso, ¿no? En pues la cárcel más grande del mundo, que era Palestina ya, que era la Franja de Gaza, y que ahora pues están completamente siendo exterminados a la vista de todos. Exactamente, a la vista de todos nosotros, las redes sociales han permitido, querida Lina, querido público consentidor, que nosotros hasta seamos partícipes de esto como testigos, que podamos verlo en Twitter, en Instagram, sobre todo, podamos ver cómo es que pues corren desesperados varios padres de familia con sus hijos en brazos como si se tratara de muñecos de trapo, muertos, cómo es que vemos a civiles mutilados, cómo es que vemos a soldados burlándose de la tragedia, tomándose fotos entre los escombros. Hemos sido nosotros testigos de esto, y como testigos de este genocidio no podemos seguirlo permitiendo. Eh, Le pido al equipo que nos grabe, Alina. Esto está teniendo muchísimas repercusiones y podría tener aún peores repercusiones al hablar de situaciones políticas. Si bien es cierto, de manera muy tibia, el gobierno de Estados Unidos ha pedido que ya se busque un cese al fuego, que ya se consiga de alguna u otra forma un fin a la violencia sin medida, a la violencia exacerbada, extrema que ocurre en este genocidio a manos del Estado de Israel en la Franja de Gaza. La verdad es que le sigue afectando esto a la actual administración, y se plantea que podría cobrarle la factura muy duro en las elecciones al presidente Biden. Acaban de ser las elecciones primarias en Michigan, si no me equivoco, creo que sí fueron en Michigan, se los voy a confirmar. Ahí estuvieron tanto el presidente Biden como el expresidente Donald Trump. Sí, efectivamente, en Michigan. Y mire, hay una circunstancia que se dio en cuanto a la primaria del Partido Demócrata. El Partido Demócrata obtiene obviamente los votos en su mayoría para buscar reelegir al presidente Biden, pero una cantidad exorbitante de personas votaron en la casilla de uncommitted. ¿Qué significa esto? En las elecciones primarias, cada partido puede determinar a su propio candidato. Eligen a Biden, por ejemplo, o a otros candidatos demócratas, o bien pueden decir uncommitted, que significa no comprometido, no afiliado. Creo que esa es la mejor traducción.
no afiliado, no comprometido, no afiliado a alguna ideología o al partido directamente. Sí son militantes del Partido Demócrata y están registrados como demócratas los que participan en esa elección primaria. Pero al poner uncommitted, determinan que no están a favor de ninguno de los candidatos. Es decir, votarían por el Partido Demócrata, pero llevando esa línea. Hay mucha gente que está ya en estos momentos retirando todo su apoyo al presidente Biden debido a este genocidio en la Franja de Gaza, que mire, ya las autoridades y organismos de Naciones Unidas como la Organización Mundial de la Salud, en voz de su propio titular, el doctor Tedros Adhanom, dan a conocer que efectivamente ya se superó la cifra de 30,000 muertos ahí en la Franja de Gaza entre estos miles y miles de niños. Mira, ahí está el tuit del doctor Tedros Adhanom, ¿no? Y muchos han expresado pues vamos, su enojo, especialmente a raíz de pues vamos, de la inmolación del heroico, del heroico piloto aviador de la Fuerza Aérea estadounidense, Aaron Bushnell, quien esta semana se habría incendiado frente de la Embajada de Israel ahí en Washington, D.C. Pero mire, lo problemático de todo esto es que si de alguna otra forma los votantes estadounidenses quisieran castigar al gobierno actual por enviar estos billones de dólares, miles de millones de dólares al Estado de Israel y continuar con este genocidio con nuestros impuestos, estarían generando y provocando un mal peor al elegir a Donald Trump, un hombre que, vamos, por supuesto que se ha declarado cercano al Estado de Israel, que tiene muy buena relación con el genocida Benjamín Netanyahu y que además de todo detesta a los inmigrantes, o eso lo ha dicho, que ha amenazado con implementar políticas exactamente iguales que los de la Alemania nazi. Trump ya amenazó con deportaciones masivas y militares utilizando al ejército de inmigrantes acá en los Estados Unidos si llega a ganar las elecciones. Y lo que es peor para aquellos mexicanos que siguen apoyándolo, salió a decir recientemente que los inmigrantes estamos envenenando la sangre de los estadounidenses blancos, se refiere a los estadounidenses blancos, como en su momento lo hizo Hitler en Alemania. ¿Qué opinas de todo esto, querida Lina? Mira, querido Toño, es bien complejo lo que estamos viendo en Estados Unidos porque hay una crisis, digamos, a nivel global de este sistema económico en su fase neoliberal, es decir, el capitalismo no siempre ha sido como lo vivimos hoy en día, ha habido pues un avance y así nos ponemos más históricos y más marxistas, pues tiene que ver con el avance de esa condición de lucha de clases que va pasando desde un comunismo primitivo a un feudalismo, un esclavismo y propiamente al capitalismo en varias fases, su fase comercial, financiera y lo que veíamos hasta hace poco era una fase neoliberal caracterizada por extender las jornadas laborales, privatizar todo lo que tenía que ver con privatizar todo lo que pertenecía al Estado, hacer al Estado a un lado, ¿no? Que ya el Estado pues opinara lo mínimo, quien tenía que opinar era el gran capital ya en su máxima expresión. Sin embargo, durante los últimos años hemos visto que ha habido varios movimientos a nivel internacional en contra de este modelo neoliberal y propiamente en Estados Unidos, ustedes dirán, ¿cómo en Estados Unidos hay movimientos antineoliberales? Bueno, los hay a su manera, no son los grandes estallidos de Ecuador, de Chile del 2019 o propiamente pues esta gran indignación que se reflejó en las urnas en México en 2018, pero sí ha habido estallidos incluso antiimperialistas dentro de Estados Unidos. Tal es el caso primero de las experiencias sobre la brutalidad policial que vimos también ahí con George Floyd en 2022, si no me equivoco, 21. Ya no sé cuánto tiempo ha pasado desde que cubrimos esas protestas. Fue un gran movimiento en Estados Unidos, en todas las ciudades, que no se había visto en la historia reciente, desde la guerra civil en Estados Unidos no se habían visto esas protestas. Y después aunadas al tema de Palestina, también son movilizaciones que por más que quiera ocultar la prensa
pues corporativa estadounidense y global, pues existen y también son cientos de miles de personas las que han salido en los últimos más de 3 meses. Entonces, hemos visto cómo va, digamos, avanzando toda esta indignación y específicamente en Estados Unidos también, digamos, hay un desgaste de este sistema bipartidista que durante muchos años, décadas, se impuso como el único. Es decir, es muy difícil, y ustedes lo saben, que pues un candidato o candidata independiente logre llegar no solo a una curul en el Congreso, sino también, pues evidentemente, hacia las gubernaturas. Existen, claro que existen, pero ha habido un acrecentamiento también de otro tipo de partidos y otro tipo de organizaciones que hace unos años, pues era simplemente imposible y real de pensarse, que son grupos como el GSA, los socialistas democráticos de América, de Estados Unidos, en realidad no de América, de Estados Unidos, y también el PSL, ¿no? El Partido por el Socialismo y la Liberación, que han ido acrecentando sus filas con políticas y con propuestas sumamente antineoliberales e incluso antiimperialistas en contra de las invasiones, en contra de la guerra, en contra de los bloqueos a Cuba, a Venezuela, en contra de la injerencia, ¿no? Y eso a mí es lo que me da esperanza, porque cuando relegamos simplemente el debate a los demócratas y a los republicanos, pues efectivamente el establishment es bipartidista y el establishment también refleja sus intereses, llámese de la mal llamada seguridad nacional de Estados Unidos, en todo lo que hacen hacia afuera de sus fronteras. Y tú lo has visto, Toño, lo ha visto la audiencia, cada que votan invadir a un país, difícilmente votan por, digamos, hay quienes se oponen, ¿no? Son regularmente medidas tomadas por mayorías impresionantes en contra lo mismo de Cuba que de Venezuela, que seguramente de México será en su momento, que están muy molestos, me queda claro, que votan medidas de invasión en contra de Irak, en contra de Afganistán, en contra del resto del mundo. Es decir, la política exterior a nosotros siempre nos va igual, ¿no? A veces son más descarados, como en el caso de los republicanos. Yo eso es lo que lo he dicho aquí también. Si algo extraño de Donald Trump es la transparencia con la que decía, sí, vamos a ir por el petróleo de Venezuela, ¿no? Y sus halcones como John Bolton, que estaba como asesor de seguridad nacional, que está implicado en un montón de golpes de estados, diciendo, pues sí, sí queremos el petróleo de Venezuela y qué, ¿no? Y a diferencia de unos demócratas que van y lo plantean como libertad, democracia, y entonces vienen y quieren pues intervenir en las elecciones, en los procesos, pero siempre con otro nombre. Entonces creo que también pues la audiencia lo verá y ya lo ha vivido, muchos y muchas de ellas que nos están viendo obviamente desde Estados Unidos, ya han visto las consecuencias de un Donald Trump en la vida inmediata, el incremento en el tema de los crímenes de odio, atacar directamente a la población migrante a través sea de reformas migratorias, varios republicanos también en los estados impulsando lo mismo, sea en Florida, sea en Texas, o también en políticas que pues no derivaron, incluso ahí sí, en golpes de Estado, pero sí hubo un intento de mermar también la democracia, al igual que los demócratas, ¿no? Y te digo, y con los demócratas no es que nos vaya mejor, los demócratas, pues recordaremos la política de Joe Biden, de Barack Obama, fue directamente deportar a más gente, incluso que Donald Trump, aunque se le quedó más el estigma por lo cínico que era Donald Trump y el racismo expreso, pues también pues deportaron a muchísima gente de Estados Unidos bajo Barack Obama. Siguió con una política bélica también este personaje y no se diga ahora con un Joe Biden que a pesar de pues claramente padecer de sus facultades mentales sigue al frente del Estado norteamericano, del Estado de Estados Unidos y no solamente no se pronuncia, sino que siguen financiando abiertamente un genocidio como el de Palestina. Entonces, creo que más allá de pues las primarias, ¿no? Que se están llevando a cabo, tendríamos que estar repensando qué significa ese sistema democrático que nos dicen que existe en Estados Unidos, cuando solo dos partidos tienen las posibilidades por la propia maquinaria electoral de acceder a puestos de toma de decisión y en este caso son los demócratas y los republicanos. Y yo la verdad es que no siento, más bien he visto cómo es que las ultraderechas, en este caso no pudo continuar su periodo Donald Trump y creo que hubiese sido menos agresivo
a lo que creo que puede pasar ahora a su regreso, que parece ya inevitable de un Donald Trump, que pues está no solo, digamos, cuando él llega en el 2017, pues no estaban varios grupos de ultraderecha tan consolidados en América Latina como el bolsonarismo, a pesar de que perdió las elecciones. 30 millones de personas votaron hace tan solo un año y medio por Jair Bolsonaro. También un Javier Milei en Argentina, un Nayib Bukele, que en su momento se vio beneficiado por Donald Trump con todas estas políticas y creo que le dio un gran impulso a su victoria. Vemos también pues que ya tiene Eduardo Verástegui aquí, que no hay que subestimarlo, de verdad, más bien hay que seguir trabajando con todas esas bases. Hace unos días, y con eso cierro, que puedo hablar aquí 1000 horas, hace unos días iba yo pasando rumbo al Instituto de Formación Política que está en Pantitlán, en el oriente de la Ciudad de México, y de paso queda el Palacio de los Deportes. Y de repente vi filas gigantes ahí de muchos jóvenes, sobre todo con sus padres, pero eran miles, miles de personas, y resulta que empecé a buscar qué evento había, qué concierto se me hacía como un público no muy específico con sus papás, y resulta que estaba Franklin Graham, ¿no? Un evento que se llamaba Esperanza. Le tomé una foto al evento. Fue apenas el 17-18 de febrero, y es un evento con carácter evangélico, ¿no? Y se llenó el Palacio de los Deportes, y no estoy diciendo que no podamos aquí creer en cualquier religión. Yo creo que el tema de la fe es algo que se tiene que respetar. Sin embargo, me refiero a que pues varios sectores evangélicos fueron los que también impulsaron directamente a Jair Bolsonaro, impulsan a políticos de ultraderecha dentro de la región, y son los que estuvieron recabando firmas también en el caso de México por Eduardo Verástegui. Entonces, no hay que subestimar tampoco las formas en que se manifiesta la derecha, y para eso pues hay que ser buenos gobiernos, pero también generar un proceso de transformación ideológica dentro de las propias izquierdas, que a veces se quedan con lo que diga el presidente, con lo que diga el partido, con lo que no, al contrario, hay que involucrarse, hay que disputar, como disputaron ahora recientemente la comunidad migrante en el proceso de diputaciones, y vi a muchos compañeros, compañeras que han militado en varios estados en Estados Unidos, que ahora van a estar en el Congreso digamos, en el Congreso Federal en la próxima legislatura, y eso también hay que decirlo, pues es hacia donde tendríamos que seguir impulsando. Así que hay muchos temas sobre la mesa, querido Toño. Alina, mientras platicábamos, me llegó ya, y le pido al equipo que nos grabe, me llegó ya el video desde, pues me parece que es un helicóptero, un satélite, el video que demuestra el asesinato sistemático de más de 100 civiles que estaban esperando recibir latas de comida y harina a manos, civiles palestinos, ahí en Gaza, a manos del Estado de Israel. Lo acaba de compartir hace un ratitito Abraham Mendieta. Son imágenes que filtra el periódico español El País. No sé si don David pueda por ahí, aunque sea pasarnos algunas de, de las pues de las capturas. Por supuesto, aquí no le vamos a mostrar el video, es muy, muy gráfico, se ve a la gente correr despavorida, pero para que me gustaría que hiciéramos la captura del periódico, del tweet que genera el periódico español El País, don David, completo, nada más una captura con esa toma para que lo podamos platicar ahora, Alina y su servidor, sobre lo que también nos comentaba Alina respecto al papel de Estados Unidos en todo esto. Ahí está, ahí está. Le digo, son imágenes desgarradoras. Nosotros, por nuestro código de ética periodística, evitando que usted se exponga a este tipo de imágenes, no le vamos a compartir el video, por supuesto. Nosotros ya lo vimos y efectivamente, bueno, pues se ve cómo es que le disparan a estas personas mientras están recibiendo latas de comida, latas de víveres, harina para poder sobrevivir. Le disparan a estos civiles, señoras y señores, civiles, hombres, mujeres, niños, niñas, que simple y sencillamente estaban buscando recibir alimento. Alina comenta algo muy importante y hace el cuestionamiento de, pues obviamente, la participación que tiene todo esto el gobierno de los Estados Unidos.
lo hemos dicho aquí hasta el cansancio, efectivamente, si usted vive en los Estados Unidos, sea ciudadano, residente permanente o indocumentado, y si usted trabaja, o bueno, pues más bien compra cosas también, usted paga impuestos. Todos pagamos impuestos en este país. Y una gran parte, bueno, una gran parte, pero sí miles de millones de dólares están siendo destinados para financiar ese genocidio en la Franja de Gaza. Alina nos habla de cómo es que pues ha habido una política exterior de los Estados Unidos no solo cuestionable, sino pues que raya también en lo terrible. Sin embargo, y no como, no manera de defensa, sino manera de realidad, yo quiero insistir en que los principios de esta gran nación son la libertad, la vida y la búsqueda de la felicidad y efectivamente nos tenemos que enfrentar a este tipo de políticas debido a los hombres que nos gobiernan y que nos han gobernado durante siglos. Yo quiero decir, quiero contarle a usted esta anécdota, también compartirte la tía Lina. Tengo un amigo con el que crecí, que ahora es catedrático en una universidad allí en España y consiguió su hija una beca para estudiar acá en los Estados Unidos y ponía ahí en Facebook que estaba buscando él, pues ponía ahí varios estados y decía, bueno, ¿cuál de estos estados es el más progresista al que pueden venir, al que podríamos ir con mi familia? Porque pues ya sabemos que ahí es la tierra neoliberal, los Estados Unidos, y hay tantas violaciones a los derechos fundamentales, hay tantos planteamientos de ultraderecha. Y yo traté de compartirle a él que en este país siempre ha existido, a pesar de los pesares, a pesar de que los hombres en el poder han sido siempre de ultraderecha, han sido siempre muy cerrados, en este país siempre ha existido una lucha por el progreso, una lucha por la izquierda, y que pues en lugar de buscar el lugar más progresista, si uno quiere luchar por las causas justas, debe irse a los sitios en los que más trabajo nos cueste. Yo hoy quiero hacer un atento reconocimiento a muchos hombres y mujeres jóvenes que Alina conoce perfectamente, que conoció en Washington, D.C., jóvenes o no, personas como los representantes y las representantes de Code Pink y de tantos organismos que luchan todos los días por el progreso en este país. Se enfrentan a las de Caín, no tienen representación en la política, muy pocos alcanzan escaños, a lo mejor en una concejalía, si bien les va en una alcaldía, pero que están luchando constantemente para sacar adelante esos los principales valores de esta gran nación. Nuestro derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Entre ellos, y por eso lo quiero destacar, está Aaron Bushnell, querida Lina. En los últimos días, este joven piloto aviador ha sido, pues vamos, difamado en los medios de comunicación corporativos, lo han reducido al nivel de un paciente psiquiátrico, no porque los pacientes psiquiátricos tengan algo de malo, simple y sencillamente lo han puesto a ese nivel, como si se tratara de una persona con muchos problemas psicológicos. Eso los que llevan la nota. Han llevado este incidente, este joven, si usted no lo sabe, caminó el domingo pasado a la embajada de Israel en Washington, D.C., se roció con una sustancia y se prendió fuego, asegurando que ya no podía ser partícipe del genocidio y que lo que iba él a experimentar era una medida muchísimo menor a lo que se está enfrentando la gente en la Franja de Gaza. Yo quiero decirle a todos esos que a veces nos escriben en los chats o que nos critican a algunos de los que estamos acá en Estados Unidos luchando por ese progreso y que nos dicen, ay, pues ustedes están en la tierra de las hamburguesas, donde todo es derecha y etcétera. Quiero decirles que aquí también hay mucha gente que lucha por ese progreso y que lo hacen hasta las últimas consecuencias, como lo hizo Aaron Bushnell al expresar ese clamor. Libertad para Palestina, fue lo que gritó en medio de las llamas antes de sucumbir
a este terrible destino. Y bueno, te quería pedir tu opinión, Alina, porque tú has estado relacionada con estos grupos que han luchado durante mucho tiempo por el progreso acá en los Estados Unidos y que se tienen que enfrentar a la ultraderecha, a los racistas, a los clasistas. Y déjenme decirlo con todas sus letras, porque el racismo no es en contraposición a esos hombres blancos mayores de 40 años, heterosexuales, que detentan los principales puestos de poder en este país. Totalmente, querido Toño. Lo que estábamos viendo hoy es esta hipocresía, ¿no? Que busca sostenerse, como pueda, ¿no? Que la vemos ahí sacando las garras para tratar de decir sí somos una democracia, sí somos Capitán América, sí somos la policía del mundo y tenemos autoridad para decirlo. Y eso no es verdad, no es verdad cuando estamos viendo que un soldado dice, pues yo no voy a ser cómplice de este genocidio, yo no voy, ¿no? Y creo que también eso es muy importante, siempre decir que hay una cosa que es la disciplina militar y la otra la objeción de conciencia. Y cuando el Estado te está obligando, ¿no? A ser parte de un, por acción o por omisión también, de un genocidio como el que estamos viendo en Palestina, y que se calle, ¿no? En su momento fue Irak, fue Libia, fue Afganistán, fueron los intentos de invasión recientes que no salieron en los medios a Venezuela, son las medidas que provocan hambre en estos países y que después culpan a sus mandatarios para derrocarlos, estas sanciones económicas, financieras, este bloqueo de más de 6 décadas en contra de Cuba, las más de ya no sé cuántas cientos de sanciones en contra de funcionarios y del gobierno de Venezuela. Ellos son los que provocan gran parte de las desgracias en el mundo y después no se hacen responsables. Digo que hay que ser también conscientes de que por acción u omisión nos sumamos, ¿no? A esto, no hace falta, no solamente basta con indignarse, es necesario salir a protestar, es necesario alzar la voz, es necesario seguir insistiendo en que otro mundo es posible. Y lo digo porque esta fórmula pues aplica para exactamente todo. Es como indignarnos por ver que la DEA hace filtraciones, indignarnos porque el New York Times, ProPublica, Inside Crime publican una publicación que no es publicación, que no es reportaje, ¿no? Sino son especulaciones y no basta con indignarse porque al final ellos siguen operando día y noche. Necesitamos movilizarnos, necesitamos organizarnos y yo la verdad es que ya no sé qué otras pruebas necesitamos, Toño, de lo que está ocurriendo, sea de la antidemocracia en Estados Unidos o sea también de lo que ocurre en Palestina. La verdad es que pues ya es insostenible, ¿no? Estos relatos de las democracias occidentales contra el sur global incivilizado, contra digamos, los grupos primitivos que hay que colonizar. Y ahí es en donde nos toca seguir difundiendo, por ejemplo, esto que acabamos de ver. Yo no sé en cuántos medios lo van a sacar, Toño, este asesinato de gente que está peleando por alimento, que está pasando una de las peores hambrunas que se están pasando en el mundo. No es que sea la única, también les decía, Yemen no la tiene absolutamente nada fácil. Estas imágenes son horrendas, son prueba de que no es una lucha contra el terrorismo, que no es una lucha y que lo digo, va ligado directamente al rol que tienen los medios de comunicación, así como en el 2004 el New York Times aseguraba que se trataba de una guerra en contra de armas químicas en Irak y después se disculpó, pues ahora están diciendo, ¿no? Que es una lucha contra el terrorismo cuando vemos, cadáveres de niños, de niñas desmembrados, de verdad es horrible lo que está ocurriendo y no se detiene. Entonces hay que seguir actuando con esa misma solidaridad, con esa empatía,
con esa firmeza también ideológica de decir ya basta, pero vamos a evidenciar estas contradicciones, vamos a organizarnos y vamos a movilizarnos. Y la verdad es que quienes están hoy en esta primera fila de combate, sinceramente no soy yo, no somos tú, querido Toño, bueno, tú que estás allá sí, son los miles, los millones de mexicanos y mexicanas que están en Estados Unidos, que ya salieron este fin de semana a protestar en contra del New York Times, que salieron a protestar contra Xochitl Gálvez, que hace un año que se convocaba exactamente a movilizarse por la defensa de los recursos naturales, en el marco de la expropiación petrolera y después la nacionalización del litio, fue la gente que salió en Deer Park, en Texas, para decir aquí estamos también para defender los recursos de México en el exterior. Son los millones de mexicanos y mexicanas que tenemos que ser solidarias dentro y fuera de México con lo que está pasando en el resto del mundo, pero específicamente en territorio estadounidense, que es pues realmente cuna de muchas de estas desgracias. Así que pues también es un llamado a seguirse organizando y a pensar fuera de la lógica bipartidista, ¿no? También eso es muy importante, el seguirnos organizando. Yo sé que mucha comunidad que nos está viendo está muy organizada en contra de las políticas migratorias abiertamente racistas, sean de Greg Abbott, sean de absolutamente cualquier gobernador racista en Estados Unidos, que pocos no son. Entonces, creo que ahí hay que seguirnos informando, seguirnos formando y seguirnos organizando, Toño. Este fin de semana, señoras y señores, en toda la Unión Americana, en todo Estados Unidos, se llevarán a cabo protestas, manifestaciones en contra del genocidio perpetrado por el Estado de Israel, así como nos lo comenta la queridísima Lina Duarte. Su servidor y su familia se sumarán a las protestas para, pues, al menos alzar la voz aquí en contra de esta injusticia, de esta violencia desmedida, de este asesinato sistemático de personas, de niños, de niñas. Esté usted pendiente en la ciudad en la que usted se encuentre. Me parece que van a haber manifestaciones en todo el mundo, querida Lina, así que estaremos pendientes de todo esto. Y le pido al equipo que nos grabe, antes de que terminemos con la intervención de Alina Duarte, quiero pedir también tu comentario, Alina, sobre esto ya para terminar. Hoy el presidente López Obrador es cuestionado sobre la visa que se impone a mexicanos en Canadá ahora, una determinación que viene extrañamente luego de que Sara Pablo de Radio Fórmula planteara en la conferencia de prensa mañanera que hay algún diferendo entre México, Estados Unidos y Canadá sobre el acero, un diferendo que podía terminar en aranceles de Estados Unidos y algún otro tipo de sanciones por parte de Canadá. Efectivamente, ayer por la noche, Canadá determinó que se van a exigir varias circunstancias para la visa de mexicanos que quieran ir a Canadá. Y hoy el presidente pues recibió esta noticia, hoy lo platicaba con el corresponsal de la jornada, con Emir Olivares, ahí en la mañanera. El presidente dice que se trata de una modalidad que solamente puede afectar al 40% de los mexicanos que buscan ir a Canadá, pero que de todos modos su gobierno considera que se pudieron buscar otras alternativas. Y mire, le jala las orejas a Justin Trudeau, lo balconea, dice que le manda un reproche fraterno y respetuoso a Justin Trudeau porque pues su gobierno le ayudó para que se aceptara que Canadá participara en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, porque Donald Trump nomás no quería que participara Trudeau debido a las diferencias que tienen, y él personalmente intercedió por Trudeau, pero que como decían en su tierra, ahí queda eso, no hay ningún tipo de problemas con Canadá, siguen bien las relaciones. La verdad es que efectivamente estas son ideas de ese, querida Lina, de ese pues muy cuestionable líder que tiene Canadá, ese hombre que se ha perpetrado en el poder, que ha sido exhibido por pintarse la cara de como si se tratara de un afroamericano, cuando en sus años universitarios fue captado en unas imágenes con la cara pintada de afroamericano, o él decía de persona del Medio Oriente, imagínese, ¿no? Este señor que ha sido pues también cuestionado él y su familia por escándalos de corrupción, que ha tenido una postura a favor del genocidio en la Franja de Gaza, que pues muchos ven o muchas ven como el muy guapo y el muy carismático, lo que ustedes quieran, pero que en la realidad, bueno, pues ha resultado ser un verdadero hipócrita. Alina y su servidor
en la última cumbre de líderes de América del Norte, entrevistamos a varios mexicanos que viven allá en Canadá y que fueron a protestar contra los gasoductos que estaba planteando este sujeto ahí en Canadá, violando también una serie de circunstancias ambientales. Y ahora nos salen con la chistosada, Lina, de visas para los mexicanos. A mí me parece que esto es efectivamente meter a Trudeau o Trudeau entrándole ya de lleno a la guerra sucia en medio de las elecciones acá en Estados Unidos y en México, ¿no? Y mira, no es menor esto que pasa, digamos, en una relación trilateral marcada por ser una de las prioritarias para México. México es hoy el principal socio comercial de Estados Unidos, desplazando a otras economías a nivel global y también, pues evidentemente, como parte de este tratado entre México, Estados Unidos, Canadá, antes el Telecan, antes el NAFTA, ahora el TEMEC, pues evidentemente no es menor que se esté hablando de estos desacuerdos en cómo se maneja la economía entre estos tres países. Yo la verdad es que me cuesta mucho trabajo, ¿no? A veces seguir en esta lógica de que no podamos desmantelar la idea de estos personajes que bien señalas, ¿no? Justin Trudeau anda por la vida hablando de democracia, de libertad, pero siguen apoyando también el genocidio en Palestina. Son personajes de que se asumen como liberales, que pues es una forma sutil, los liberales, de tratar de no posicionarse en temas pues muy concretos y que la gente siga creyendo que son muy progres, ¿no? Y que al final se van cayendo a pedazos poco a poco. Esto de las visas también debería de hacernos pensar, ¿no? Que efectivamente debería generarnos indignación, ya que pues sí, mucho socio comercial y mucha amistad y mucho no sé qué, pero las condiciones evidentemente son distintas. Ya no solo es la visa con Estados Unidos, que bueno, sabrán, o evidentemente muchos y muchas, lo difícil no solo que es ya sacar la cita incluso, sino obviamente generar procesos para condiciones pues, de un estatus migratorio que te permita trabajar, estudiar y hacer tu vida también en Estados Unidos. También ahora va a ser pues lo mismo en Canadá, que además pues se benefician de la mano de obra, del trabajo, de la explotación de la comunidad migrante a escala internacional, no solo mexicana, pero también estos temas migratorios pues deberían de llevarnos a pensar en cómo nosotros, nosotras, pues también estamos haciendo eso con muchos países, ¿no? Y entonces empezamos a argumentar cosas distintas, que es que nosotros no tenemos, o sea, empezamos a argumentar lo mismo que Estados Unidos para justificar la visa que también México pide, no solamente a países de Centroamérica, sino también de América Latina. Tengo entendido que incluso todavía a Brasil le seguimos pidiendo visa, no se diga también a Colombia. Hay muchísima gente que es deportada de este país que ni siquiera los dejan entrar en el aeropuerto, ¿no? Y eso es algo que también a veces pasamos por alto. Entonces, pues creo que también hay que seguir pensando en la raíz de todo este asunto, que es las condiciones por las cuales migra la gente. No es lo mismo pedir una visa para ir de vacaciones cuando tienes condiciones económicas que puedan sostener simplemente un viaje, a cuando las condiciones de violencia, de pobreza, de desigualdad e incluso también pues muchas de ellas pues dadas por el propio Estados Unidos, que viene y hace en los territorios ajenos lo que no hace en Estados Unidos. Bueno, también lo hace, también están construyendo allá pues varias cosas que generan desplazamiento, que atacan a comunidades indígenas, pues vienen acá y quieren hacer fracking, quieren robar el agua, quieren hacer lo que les da la gana, y pues eso también provoca desplazamiento muchas veces hacia Estados Unidos. Entonces ahí también no nos cuadra, porque Estados Unidos cree que la migración es un problema cuando llegan a sus fronteras, ¿no? Pero llegan a sus fronteras millones también por muchas causas originadas también por Estados Unidos, sea porque está fomentando guerras en otros países, ¿no? ¿Cuántos desplazados hay simplemente ahorita en Palestina? Muchos de ellos ni siquiera pueden tener condición de refugiado porque no los dejan salir de esta cárcel, ¿no? Si no, también ya habría, digamos, pues un flujo importante migratorio hacia seguramente Estados Unidos u otros países, pero están presos ahí. ¿Cuánta comunidad, pues, de El Salvador fue hacia Estados Unidos? Porque Estados
Unidos estuvo financiando a quienes se oponían a la guerrilla, ¿no? En El Salvador en la década de los 80, 90 y financió también a la contra desde Honduras, ¿no? Y eso generó un desplazamiento de miles de salvadoreños y salvadoreñas, no se diga de Honduras, que comenzó también un importante flujo migratorio a raíz del golpe de Estado que dio en 2019 Estados Unidos a Manuel Zelaya. Entonces, también eso se obvia cuando estamos hablando de por qué la gente está migrando y muchas veces Estados Unidos tiene gran responsabilidad. Entonces, aunque me llame ahí Rubén Chávez comunista extrema, pues no me parece extremo en realidad estar hablando de responsabilizar a Estados Unidos de Es los un delitos que troll, comete. es un troll, Así Alina. que Aquí es sin censura. Dudo mucho que tengamos masoquistas que se metan aquí a sufrir por nuestros comentarios. Así que yo te quiero agradecer por participar con nosotros en este día tan importante, por ser parte también del clamor de la gente. Te lo agradezco infinitamente, querida Lina, y te pido que por favor nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. gracias, querido Toño. Pues sí, sí creemos en que el capitalismo no es la opción si nos asumimos socialistas. Y me pueden seguir en este contenido socialista para quienes quieran también hablar de cómo comemos niños en el desayuno y demás. Me pueden seguir en X, en @Alina Duarte _, en Instagram y en Threads _Alina Duarte y en el proyecto en donde efectivamente hasta hablamos de comunismo. De hecho, hace una semana con un compañero hablamos de quién era Lenin, por qué hice un programa que se llama ¿Qué hacer?, que es el título de un libro de Lenin, así que nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube en De Raíz_Media, haciendo pues varios contenidos para la reflexión y obviamente pues intentar estar aquí todos los días sin censura. A veces ya les cuento, estoy haciendo formación política, sobre todo en Puebla, tierras no solo de Meme Yamel, sino de nuestra querida Ceci. Entonces seguramente a mucha gente me la estaré encontrando por allá por Puebla. Este fin de semana también estaré por allá, así que también se ha dificultado, varios días a la semana estoy yendo para allá. Y pues agradecerte, querido Toño, no solamente pues tu cariño, tu confianza, sino también el que podamos seguir conversando de temas en donde generalmente los medios no están viendo, los medios no están abordando, porque también los medios son cómplices de todo esto. Y me alegra saber que aquí en Sin Censura siempre va a ser esa ventana para poder seguir insistiendo en que no es una lucha contra el terrorismo, es genocidio, en que no es estos discursos de democracia y libertad. Así que pues te mando un abrazote a ti, al equipo y obviamente a la audiencia de Sin Censura. Y sin tener que tampoco identificarnos nosotros como socialistas. Yo mira, Lina, yo honestamente me identifico más. Yo sí me considero capitalista. Ahí sí, para que veas. Y por eso es que en Sin Censura existen estas distintas visiones, estas distintas ideas, ¿no? Que se conjuntan y que pues son bienvenidas todas. Así que exactamente, este es el espacio para que todos opinen, para que todos se expresen, en el que sobre todo la voz más importante es la de la gente. Muchas gracias, querida Lina, te mando un abrazo, un beso, nos vemos muy pronto. Claro que sí, y decirle a la audiencia, en un rato vamos a tener un programa justo desmenuzando toda esta injerencia en Estados Unidos, de Estados Unidos en México, en De Raíz, así que también los vemos por allá. Te mando un abrazote, querido Toño, nos vemos Un pronto. abrazo, querida Lina, ahí la tiene usted.